Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nana Pauline. Las mujeres y las disidencias en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente, fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre manga, una especie de manga 101, aunque un poco más profundizado en lo que solemos hacer para quienes no sepan nada y para quienes quieran saber más, porque en junio vamos a dar un grupo de estudio de manga con libros y fortipos y pues queríamos aprovechar para platicar de algunas cosillas del tema. Vamos a leer a varias autoras y a analizar sus obras. Este como grupo de estudio de manga va a ser en junio, julio y un día de agosto. Empezamos el 8 de junio y de ahí nos vamos cada domingo, a excepción del 6 de julio, reuniéndonos a las 10 de la mañana en hora del centro de México hasta las 11:30. Es 1 hora y media cada sesión. Y este círculo de estudio, este grupo de estudio tiene un precio de 1,699, pero ahorita está de oferta. Ahorita si se inscriben a este grupo de estudio está en 1,199. Entonces, pues ya saben, si quieren venir a leer manga con nosotras y pues a analizar las obras y conocer un poquito más de manga, pues están muy, muy bienvenidas. Y pues ahorita, de todas maneras, aquí en este podcast vamos a platicar pues de qué es el manga y de otras cosillas ahí interesantes que tienen que ver con este tipo de narrativa. Entonces, pues vamos justamente a empezar pues por el principio. ¿Qué es el manga? Bueno, justo queríamos aprovechar que vamos a hacer como todo el grupo de estudio así para hacer como un episodio especial en el podcast, porque justamente creo que nunca lo habíamos hecho. O sea, hablamos mucho de manga todo el tiempo en el podcast y recomendamos mucho manga, pero nunca como que nos habíamos detenido a hablar específicamente del medio. Y la verdad es que es algo que nos apasiona mucho. Leemos mucho, seguimos mucho y justamente queríamos platicar un poco por eso, además de todo. Y bueno, manga en realidad es solo la palabra en japonés para designar a todas las historietas, así en general, pero fuera de Japón el término se empezó a usar, no sé exactamente cuándo, quizá Raquel sí sepa, para referirse a todos los cómics, historietas, etcétera, etcétera, de origen específicamente japonés. Y la verdad es que hoy en día el manga es una de las grandes tradiciones de cómic a nivel mundial y creo que es una que casi todo el mundo conoce o tiene idea de que existe, aunque no lo haya leído, aunque no conozca las historias, aunque como que todo el mundo tiene idea de que es algo que existe. Y la verdad es que es muy variado y es muy interesante. Siempre me ha interesado mucho como los temas que se abordan en el manga, como que mucho tiene que ver los tipos de storytelling que se usan, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, a modo de tradición es como tiene toda una historia de cómo surgió, cómo se ha propagado por todo el mundo, porque la verdad es que es muy popular y por eso siento que la gente, aunque no sepa prácticamente nada de manga, tiene idea de que es algo que existe. Justo, la verdad es que yo no tengo ese dato, ahorita que dices de cuándo fue que se empezó a referirse como manga a las historias de cómic japonés. Sí sé que no es algo de hace mucho tiempo, o sea, bueno, en Japón el manga, como dijiste, es cualquier tipo de cómic, pero fuera de eso, los extranjeros refiriéndose al cómic japonés como manga, no tengo ni idea si desde el principio o si es algo más reciente, pero bueno, lo que sí, bueno, manga, el nombre es un término que acuñó un artista de ukiyo-e, que es Hokusai Katsushika, que además también fue, digamos, el pionero en el manga, que básicamente significa dibujo informal. Las personas que escriben manga son mangakas, se conocen de esa manera, tanto hombres como mujeres que hacen manga, mangaka, y pues el manga es algo que por lo general en Japón sí tiene como algo especial, a diferencia de la manera en la que se publica el cómic en Occidente, porque algo que hacen en Japón es que las historias de manga suelen publicarse de manera semanal en capítulos,
que eso también lo hacen en Occidente, pero la diferencia es que por lo general estos capítulos de manga no se publican de manera independiente, sino que se publican en volúmenes, en conjuntos, que se llaman tankobon, que de hecho de esa manera pues le pusimos a nuestro grupo de estudio, por si se preguntaban de dónde venía este término que usamos de título. El tankobon son estas recopilaciones de manga que pues suelen ser como de tapita blanda y se venden en librerías o en las tiendas de periódicos, por ejemplo, o en las tiendas de manga, y que compilan muchas historias de manga. Son justamente estos tankobon, que son de diferentes, digamos, como revistas les llaman, o bueno, editoriales, las que les dan después también la demografía, que es algo que vamos a platicar más al ratito. Y pues ya después, por supuesto, cuando salen varios capítulos, estos capítulos ya se compilan en lo que serían como los volúmenes de manga en sí, que es los que pues quienes leemos manga y compramos manga pues coleccionamos, digamos, ¿no? Que son ya las compilaciones de varios capítulos, por lo general suelen ser como entre 7 y 10 capítulos los que vienen por volumen de manga, pero pues es algo interesante que se hace distinto a la publicación de cómics, por ejemplo, ¿no? Que ahí los cómics, por ejemplo, en Estados Unidos, los cómics siempre se han publicado también, digamos, como por capítulos o más bien como por issues, que les llaman. Las grapas. A las grapas, que pues que son muy cortitos, pero pues no se compilan, se venden por separado. Y eso es algo que me parece interesante. Sí, bueno, ahora ya se compilan mucho, o sea, ya hay mucho Ajá, tepeo, sí, ya hay pero mucho omnibus, pero no era algo tan común hace tiempo. Y en español hay cómics que siguen sin compilarse, que siguen sin llegar los TPs, por ajá, ejemplo. sí, pero las compilaciones no son de varias historias, o sea, son compilaciones de la misma historia, ya en TP o en volúmenes, y aquí los tankobon, pues son compilaciones de varias historias. Entonces es como algo interesante. Y bueno, otra cosa también bien característica del manga, aunque por supuesto también pues depende, el estilo pues varía muchísimo de artista a artista, o bueno, de mangaka a mangaka, pues es digamos, como lo más característico, ¿no? De la estética del manga, que pues son como los ojos grandes y como viñetas muy, muy dinámicas. Las texturas que utilizan también las viñetas son muy peculiares, los fondos y todas estas cosas, digamos, como a nivel estilístico también son muy característicos. Y pues antes de pasar como a la historia del manga y tal, un dato curioso es que este estilo en realidad tiene su origen en Occidente. O sea, nosotros pensamos en manga y pensamos justo en estos como ojotes, pero estos ojotes fueron utilizados por primera vez por Osamu Tezuka, que lo llaman el padre del manga moderno, que pues se influenció con el estilo de las películas de Disney. Entonces está como muy chistoso eso. Pero bueno, ya. Sí, sí, siempre me ha llamado la atención también, por ahí lo mencionaban en un libro que leí, justamente que Osamu Tezuka se inspira en cosas occidentales para crear este estilo tan para hacer este estilo tan característico que se acaba que acaba siendo como lo que el estilo manga, que además es como que lo puedes reconocer, pero si vas viendo cambia a través como de las décadas y de repente es muy notorio como cuando dices, este manga es de los 90s o este manga es de antes de los 90s o así, pero sigue siendo muy reconocible los mismos rasgos. Y sí, está muy curioso. Bueno, ya mencionamos a Osamu Tezuka, que en general es el papá del manga moderno y que mucha gente de repente como que no tiene idea de qué es manga y me pasa con muchos adultos de la edad de mis papás, sobre todo, de no, yo nunca vi esas cosas, yo nunca leí esas cosas y les enseñas Astro Boy y descubren que sí veían y sí leían esas cosas y es muy chistoso. Pero efectivamente muchas cosas están inspiradas en él y en su trabajo post Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, pues un poco, para hablar de manga moderno, un poco uno empieza por ahí. Sí, pero bueno, si quieres yo puedo dar como el previo, porque en realidad pues el origen del manga es mucho Sí, es anterior, anterior. ajá.
O sea, igual no es tan antiguo. El nacimiento es en 1814. Hace rato mencionaba justo a este personaje, a Hokusai Katsushika, bueno, este artista, que fue el que acuñó el término de manga. Él pues era un artista de ukiyo-e, que es un tipo de arte japonés muy tradicional. Seguramente han visto este tipo como de pinturas pues japonesas que utilizan mucho color y que sí es como también un estilo muy característico. Por ejemplo, este emoji de la ola está inspirado en una pintura de ukiyo-e, ¿no? Entonces, pues era el tipo de arte que se hacía. Él acuñó este término porque hacía como pequeños bocetos de escenas de su vida diaria, así como más sencillos, y a partir de ahí como que digamos surgió el manga. Ya como un poquito más adelante, después también un poco inspirado por en el siglo XX, en 1902, ya inspirado por la caricatura política que se hacía en Occidente, sobre todo en las publicaciones pues en inglés, que ya habían llegado a Japón. Se empezaron a publicar como ya tal cual los mangas con viñetas, porque antes de eso simplemente eran como pues estas como escenas, estos dibujos que no estaban en viñetas, y ya en 1902 Kitazawa Rakuten fue el que empezó a hacer estas viñetas, que pues ya más adelante también durante los años 20 fueron súper populares en revistas y en periódicos que se hacían estas viñetas, y que también justamente en los años 20 fue que, digamos, surgieron las primeras dos demografías de manga, que fueron el shoujo y el shonen, y también una demografía que actualmente ya se dividió en dos, que ahora es tanto el seinen como el yosei. En ese entonces simplemente era el shonen, que era en general para jóvenes adultos. Más adelante vamos a hablar de las demografías, no se preocupen si ahorita están diciendo ¿qué? Shonen, shoujo, ¿qué? El caso es que fue en el 1920, pero luego pues llegaron las guerras, y sobre todo la Segunda Guerra Mundial hizo que se interrumpiera toda la producción y el avance del manga. Y entonces, como bien dijo Nea, en 1947 llega Osamu Tezuka a hacer el padre del manga moderno, porque él además ya también no solamente crea este tipo de viñetas, digamos, como independientes, sino que además también ya crea una historia. Pero tengo un dato curioso. ¿Cuál es tu dato curioso? Osamu Tezuka publicó Astro Boy en 1951. Hay un manga que es anterior a Astro Boy, que además fue publicado por una mangaka mujer. Algo que va a pasar en el grupo de estudio es que pues este grupo de estudio lo estamos dando desde Libros Before Tipos. Entonces todas las autoras, pues todos los mangas que vamos a leer son de autoras. Nos vamos a enfocar mucho justo en la pues producción del manga de mujeres. Y pues por eso se me hace importante mencionar esto. Y es que hay un manga que se llama Sasae-san, que es Señorita Sasae, que fue publicado en 1946, o sea, hace 5 años antes de Astro Boy. Fue publicado por Machiko Hasegawa, que es básicamente la historia de esta mujer, Sasae-san, y de su vida diaria y de sus circunstancias en su casa. Y todo eso es un retrato de la vida japonesa. Y pues es muy poco conocido. Lo curioso es que la adaptación en anime de Sasae-san es el anime más largo de la historia, porque aún sigue en emisión. O sea, este anime empezó creo que por lo ahí de los años 60, ese dato sí ya no lo anoté, pero empezó a transmitirse pues poquito después de que fue publicado el manga, y sigue en emisión actualmente. Todavía siguen saliendo los capítulos en Japón. No es un anime que llegue mucho al extranjero, de hecho yo no conocía sino hasta apenas hace unos creo que el año pasado, que justo estaba googleando a ver cuál era el anime más largo porque tenía curiosidad, porque estábamos hablando de algo de One Piece, y vi que era este anime. Tiene más de 8,000 capítulos este anime. O sea, la relevancia de esta historia es grandísima, pero pues es poco conocido, porque pues además de que está escrito por una mujer, es más como una historia como muy cotidiana, que se enfoca mucho en la vida diaria y en las experiencias de las mujeres, ¿no? Pero pues también es un poco como el origen de lo que después sería el manga shoujo. Y ya, ese es como mi dato curioso de historia. Es un buen dato curioso, sobre todo porque una cosa con el manga es que siempre te quedas con la idea de qué es lo que no estás leyendo y qué es lo que nunca vas a poder leer.
porque en otros idiomas, sobre todo en español, estamos un poco a merced de lo que la gente quiera escanear y lo que la gente quiera escanear significa que va a ser lo que las editoriales van a acabar un poco publicando, porque al final son ventas seguras. Pocas cosas que no llegan primero en scan son lo que se licencia. Hay editoriales que sí, que le apuestan a cosas que no saben qué onda, pero siempre te quedas con esa duda de qué es lo que no va a llegar y qué es lo que sí va a llegar. También porque a muchos mangakas no les interesa, no es como que les súper interese si los leen fuera o no fuera de Japón. Muy respetable también, pero sí siempre te quedas como con esa duda. Justo es una industria con las mangakas, específicamente las mangakas, muy extraña. Pero bueno, estábamos hablando de historia. Y a Osamu Tezuka se le conoce, antes de saber que era manga, yo sabía que era que Astro Boy existía. No sabía qué era y no me interesaba tampoco porque pues se veía viejo. Y con los niños esto es toda una cosa. De hecho, es todo un tema en las bibliotecas, que si los libros en viejos, aunque sean muy buenos, no salen. Ya después me interesó y así, pero bueno, esa fue más o menos como el nacimiento del manga moderno, sobre todo porque después de la guerra, y no solo en el manga y no solo en estas cosas, sino como que en todas las disciplinas artísticas en Japón hubo muchas tendencias, hubo muchas tendencias y cierta tendencia también hacia lo decadente, etcétera, porque pues los jóvenes japoneses estaban muy desilusionados de la guerra y de toda esta idea nacionalista que Japón había construido, porque llevaba años de ser un imperio muy colonialista. Dio lugar a muchas expresiones artísticas muy interesantes. Y una de esas cosas fue lo que hoy es lo que dio paso como a todo el manga que conocemos hoy. Y que justamente todo este fenómeno creció con el auge económico que empezó a tener Japón después de muchos años de la posguerra, y empezaron las grandes editoriales que siguen hoy en día controlando lo que se publica y lo que no se publica. Y mandando copyright strikes en internet de manera random. Pero sí, la mayoría son creo que de los finales de los 50, 60 con Dasha, Shueisha, las grandes editoriales que publican todos los tankobons y que son quienes deciden qué se publica, qué no se publica, en qué demografía, etcétera, etcétera. Como autores que siguen como en toda esta época, pues está... Ay, la autora de La Rosa de Versalles, se me olvidó su nombre. Ryoko Ikeda. Ella, Ryoko Ikeda. Que hoy La Rosa de Versalles, bueno, que ahorita se está hablando mucho de La Rosa de Versalles por la película, creo que es película que salió. Em, pero justo fue un manga muy importante que vamos a leer en el grupo de estudio un pedacito, pero la verdad es que fue un manga muy, muy importante. No es la única que yo recuerde, pero es ahorita de la que me acordé rápido. Sí, bueno, de hecho, fueron varias. Hay una cosa bien interesante, porque existe una cosa que se llama el grupo de los 24, bueno, de las 24, de hecho, magnífico. Bueno, no, sí es que también hay hombres ahí, pero que hacían shoujo durante más o menos la misma época. Lo curioso es que básicamente todas nacieron alrededor de 1949. Y entre ellas, por supuesto, está Ryoko Ikeda, pero también como hay otras artistas también. La verdad es que del grupo yo personalmente no conozco a ninguna más que a ella, Ryoko Ikeda. No eran 24, o sea, se llamaban así el grupo del 24, pero es más bien por algo de un juego de palabras del año 1949 en japonés, que no sé cuál sea ahora el juego de palabras, pero el caso es que sí eran varias, o sea, sí eran varias personas las que estaban en eso. Sí, yo sé mucho de Ryoko Ikeda, no tanto bueno, sí un poco por La Rosa de Versalles, por toda la onda de Lady Oscar, pero porque tiene un manga llamado Claudine, Sí, que es muy queer. pues también la Rosa Y de Versalles es muy queer, pero sí, Claudine es... Ajá, pero Claudine es, o sea, La Rosa de Versalles es muy queer, pero Claudine es muy queer in your face.
Entonces yo sé de eso porque justo por todas estas peleas de no, es que todas estas peleas que se dieron hace unos 15 años con el BL, el yaoi, con el GL, con todas estas cosas de los hombres, que según ellos el manga siempre ha sido muy heterosexual y hecho para ellos. Ujú. Y ahí conocí Claudine. Pero bueno, ese fue un paréntesis random. Es que ahorita me dio la curiosidad porque sé, por ejemplo, que también uno de los primeros mangas Boys Love se publicó hace muchísimo y entonces me metí a investigar y ya, solo quería asegurarme porque de pronto me entró la duda si la autora no estaba en este grupo de las 24. Y de hecho sí, Keiko Takemiya escribió este manga de La balada del viento, se llama, del viento y los árboles, que es como el que es como considerado el primer boys love. Por supuesto en ese entonces todavía no existía esa clasificación, pero el primer boys love de la historia. Y también fue de esta generación de mangakas. Sí, justo. Y ya después de todo el auge de estas editoriales que pues son las que publican el manga y que a mí me caen muy mal, un día cualquiera yo puedo estar quejándome de Shueisha otra vez. Empieza como todo un auge enorme y la verdad es que tomó muchos años. O sea, ahorita veo lo popular que es el anime y pienso que ojalá hubieran sido así 15 años y aún así hace 15 años ya era muchísimo más popular que hace 30. Pero si no me equivoco, más o menos empieza como a salir mucho hacia este lado del mundo y a que sepamos que es algo que existe un poco por Akira, Uh-huh. por el, por la película. Ahorita verifico, pero sí, según yo empieza todo el boom de traer manga y traer anime a Occidente, que empieza muy lentamente. La verdad es que yo siento que fue algo muy lento, de verdad. Si pienso en lo que había disponible hace 15 años, era una nada. Aunque bueno, en realidad, por ejemplo, ahorita que decías eso de que, bueno, de que tu papá como que decía, no, es que eso no existía y luego le enseñabas Astro Boy, creo que Astro Boy sí se transmitía en las teles de los, o sea, como en los años 60 o algo así. Sí, Astro Boy sí se Ajá, y también, por transmitía. ejemplo, Meteoro, creo que también es como de los 70. Y también, más bien la cosa es que justo como que no se sabía que eran o sea, que eran productos japoneses. Incluso, por ejemplo, mi mamá veía La Señorita Cometa, que no es anime, o sea, sí tiene una mezcla de mix media, porque sale, o sea, es una serie sobre una señorita Cometa, que es una persona mujer, actriz, pero de carne y hueso, eso es lo que quiero decir. Pero también salían animaciones, entonces, como todas estas cosas, pero como que no habían captado que eran pues, producciones japonesas, a pesar de... Anime. Ajá, Sí, como todo Candy Candy ándale, o como todas las adaptaciones a los clásicos como Heidi, etcétera, ajá. etcétera, eran como caricaturas. La verdad es que creo que sí hay como un punto en el que el interés fue de, oh, son cosas que hacen los japoneses, vamos a ver qué están haciendo porque queremos publicarlas o queremos traerlas. A que antes de eso no había como toda esa cosa. No sé, estoy teorizando. Pero sí, según yo empieza un poco con Akira que dicen, oh, espera, ¿qué están haciendo? Porque sobre todo traían animes que estaban muy enfocados como a pasar por caricaturas para niños. Yo me acuerdo porque veía Heidi en la tele y todavía lo enfocaban un poco como así. No sé. Sí, bueno, lo que sí es que no hay manera de negar el impacto cultural a la cinematografía occidental que tiene Akira, independientemente de lo que sea, que bueno, Akira antes de ser la película fue un manga también, entonces... Sí, Akira justamente según yo trajeron el manga un poco por la época porque la gente, sí, Akira tiene historia, es lo único que le sé a Akira, pero sé que tiene historia. Y la verdad es que en los 90 un poco, bueno, a finales de los 80 90 es que se empieza un poco a como establecer finalmente, sobre todo porque Akira Toriyama tuvo mucho éxito, Dragon Ball tuvo mucho éxito. O sea, el otro día le estaba explicando a alguien más el impacto de Akira Toriyama en México. Porque pues sí, les gusta Dragon Ball, etcétera, aquí en Estados Unidos,
pero sí, le tuve que volver a explicar a alguien el impacto de Akira Toriyama en México y fue muy curioso. Pero también, no sé, siento que un poco los noventas fueron una época dorada del shoujo y del shonen. Fue muy impresionante. O sea, mangakas que me gustan mucho son mangakas que puedo como situar en esta época, como las Clamp un poco en sus inicios, Rumiko Takahashi, que según yo a Rumiko no la vamos a leer en el círculo de estudio, No. pero yo se las recomiendo mucho. Sí. Y un poco no la vamos a leer porque es muy popular y queremos tener espacio para cosas populares y cosas no tan populares. Y es muy difícil encontrar ese balance. Pero también está Akimi Yoshida, que se la conoce mucho por Banana Fish, pero la verdad es que fue súper prolífica. Ha sido súper prolífica. También Naoko Takeuchi, ya la dijiste, la de Sailor Moon. No me había parado todavía en Naoko Takeuchi. Pero sí, o sea, Sailor Moon, todo lo que aún es hoy Sailor Moon. Em, y otros, la verdad es que se pueden mencionar muchos. Está Oda, está Kentaro Miura, está alguien que no quiero mencionar. Empieza como que también toda esta fiebre editorial un poco de este lado. La verdad es que siempre estamos, ya lo dije, pero siempre estamos como que un poco a la merced de lo que llegue y lo que no llegue. Y muchas veces te vas a quedar sin saber qué es lo que no llegó, a menos de que sepas japonés probablemente. Ay, yo quiero echarme mi rant de las demografías, pero tenemos que explicar un poco qué son. ¿Quieres yo explico y luego te haces el rant? Sí, si siguen el podcast porque son otakus, seguro ya saben qué son, entonces tengan paciencia, llegaremos a mi rant y a todas esas cosas, pero pues sí, también queremos como explicarlo un poco desde cero por toda aquella gente que nos sigue pero no sabe tanto de manga, entonces Ah, que Raquel se los explique. ok, bueno. Ya un poquito medio adelantamos lo de las demografías. La manera de clasificar las historias en Japón, bueno, del manga, es a través de estos términos que, ¿por qué les decimos demografías y no géneros? Que muchas veces se confunde, porque esos son. O sea, básicamente estas revistas que publican los tankobones o que publican los mangas son revistas que están dirigidas a cierto público en específico y por lo tanto las historias que están publicadas en estas revistas pues están pensadas para cierto público. El shoujo, que ya lo mencionamos muchísimo, la idea del shoujo es específicamente historias que están enfocadas hacia un público femenino joven, es decir, adolescentes, niñas no, adolescentes jóvenes que por lo general estas historias, pues al estar dirigidas a eso, pues sí se han hecho con estos estereotipos o estas ideas que muchas veces hay alrededor de que les gusta a las niñas. No necesariamente, por supuesto, hay un montón de historias que salen de estos convencionalismos o de estas ideas que uno tiene, que yo creo que por ahí va a ir el rant de Nea, pero ya los escucharemos más adelante, porque yo también tengo mis rants. Pero bueno, estas historias por lo general tienen que ver, bueno, está específicamente, por ejemplo, el Majo Shoujo, que es toda esta, digamos, partecita del shoujo que es específicamente de las Magical Girls o de las chicas mágicas, pero también hay muchas historias de romance. Por lo general las protagonistas suelen ser mujeres, chicas jóvenes, y está también, después del shoujo, está el yosei, que es para mujeres jóvenes o incluso ya también adultas, que de nuevo pues también tienen personajes femeninos, por lo general son las protagonistas, pero que muchas veces aborda también pues temáticas que son un poquito más adultas, cuestiones como de la vida diaria. Algo muy importante que debo decir ahorita antes de seguir platicando las demás demografías es que el hecho de que pertenezcan a una cierta demografía no significa que van a ser este tipo de historias necesariamente. Es algo muy importante porque luego al encasillar pues al encasillar ciertas demografías y pensar que, sí, es que todas las historias en las que hay romance son shoujo o todas las historias en las que hay aventura y acción son shonen, pues van mal. Pero bueno, hablando del shonen, justamente el shonen es la contraparte del shoujo. Shoujo y significa tal cual como jovencita o muchachita, y shonen es igual como chico, muchachito, jovencito, muchacho,
joven, muchacho joven. Y el shoujo, y el shonen, pues como con la contraparte, justamente por lo general suelen ser protagonistas masculinos, personajes masculinos, muchas veces tiene que ver con historias que tienen que ver como con aventura o que tienen que ver con pelea o con, pues no sé, varios temas que tienen que también, de nuevo, se piensan como cosas de chicos y estoy haciendo unas enormes comillas al momento de decir esto de cosas de chicos, pero pues es eso. Y digamos, como así como existe el yosei, está el seinen, que es pues para jóvenes, jóvenes, pero ya mayores de edad, no adultos. Y por lo general las historias seinen pues tienen mayor violencia, tienen por lo general también pues a veces sexo o temas mucho más adultos, digamos, ¿no? Pero luego también hay otras demografías. Estas, digamos, son como las principales, el shoujo, el shonen, el seinen y el yosei. Pero también hay pues otras demografías, por supuesto, por ejemplo, hay mangas para niños, que pues está el manga Kodomo, que significa literalmente niños, estas demografías, que pues también suelen ser bastante populares en Japón. Y digo, según yo hay Pokémon que partes del manga de Pokémon que son Kodomos. Ajá, no, de hecho sí, el manga de Pokémon es Kodomo. También, por ejemplo, Hamtaro, también era un manga Kodomo. O sea, hay varias historias que son de esta clasificación. Bueno, ya a partir de estas, digamos que son como las demografías principales, pero bueno, hay otras demografías, por supuesto, están las demografías como ya específicamente pornográficas, como por ejemplo el hentai, que sí hay revistas y hay mangas e historias que se publican específicamente en revistas hentai, pero esas son como las principales, pero a partir de estas, digamos, como demografías, pues también se reparten como otras cuestiones, como por ejemplo el Girls Love y el Boys Love, que pues muchas veces las historias Girls Love o Boys Love pertenecen a estas demografías ya mencionadas anteriormente. Creo que sí hay otras demografías, la verdad es que ahorita no me acuerdo si hay cuáles son, porque pues son las principales. Y lo que llega a Occidente, en general casi todos se pueden encasillar en shoujo, shonen, yosei, seinen, y digo el BL y el GL, y la mayoría del BL y el GL se publicó en o revistas seinen, o revistas yosei, o revistas shoujo. Ajá. Entonces, Sí, y el GL muchas veces en revistas shonen, a nadie le sorprende este dato. sí. Entonces, pues eso básicamente, esas son las demografías. Entonces ya ahora ya saben cuando alguien dice como de que, esto es un shoujo, esto es un shonen, que sepan que no se refieren a que sean un género, sino una demografía. Y sí, muchas veces tienen elementos como en común las historias que se publican en una u otra, en otra demografía, pero no siempre. Y creo que muchas veces a partir de estas ideas erróneas es que pues se encasillan pues cosas y hay incluso como, es que porque, es que yo soy también, bueno, siempre eso pasa, ¿no? Pero, es que porque lees shonen si eres niña, ¿no? Bueno, siento que a las niñas no les hacen tanto bullying por leer shonen como a los niños por leer shoujo, o los mismos niños que solitos como que dicen, no, es que el shoujo es para niñas, ¿no? Siempre lo que es como etiquetado para niñas hay un rechazo hacia ello, pero bueno. Eso es básicamente lo de las demografías. Adelante con tu rant. Adelante con... Mi rant es que no tienen sentido fuera de Japón. O sea, sí tienen sentido. A mí me gusta mucho clasificar por demografías. Y de hecho mi lista de recomendación de manga está hecha por demografías porque me parece muy interesante ver qué lee uno o qué no lee. Pero lo cierto es que son las demografías de las revistas y de los tankobones. Y ahí sí tiene un poco más de sentido tener idea y claro, cuando juntas un montón de historias semanalmente, sí tiene mucho más sentido tener idea de qué demonios, de a quién demonios estás intentando vendérselas o enseñárselas. Y, y sobre todo cuando lo haces que semanalmente o que mensualmente, etcétera. Entonces, me parece bien. Pero siento que de este lado del mundo existe entre la obsesión de demostrar cuál es la demografía superior que tienen los hombres entre cuando pelean
cuando están peleando de por qué el seinen, según esto, es la demografía superior, ves que han leído y no han leído más que uno, probablemente, siempre pasa. Y la idea que tienen las librerías, especialmente, las editoriales no tanto, las editoriales, como las editoriales necesitas gente que sepa de lo que está hablando y que busque las licencias, etcétera, como que no les pasa tantísimo, a menos de que sean Panini Manga España. Panini Manga España, what is it that you're doing? Cuando dijeron, oh sí, vamos a publicar algo muy poco común para nosotros y publicaron un shonen. Un shonen que además se veía como una copia de los otros 10.000 shonen que tienen. Pero siento que sí hay como esta un poco idea de las editoriales, de las librerías muy rara. Hace poco, no sé si fue el Corte Inglés o cuál otra librería española o tienda española, que tenía de mangas para ella, romance, no sé qué, y ponían el shoujo. Y yo así de, bueno, pues van a poner ahí van a poner ahí Uzumaki o no. Y luego estaban los mangas para niños, aventura, no sé qué, y yo, Dios mío. Y justo es que los encasillan como si fueran géneros y a la fecha hoy hay mucha gente que cree que shoujo significa romance o que es un equivalente a, y la verdad es que mi rant siempre ha sido ese, que se tiene que entender que finalmente son demografías y que son demografías que no están hechas para nosotros porque nos llegan los mangas ya compilados y para hacer las colecciones, sino que tienen mucho más sentido cuando estás publicando un tankón, una revista donde estás compilando un montón de historias, todas de distintos géneros y tonos y distintas narrativas que sí comparten ciertos elementos estilísticos a veces, por ejemplo, hay una manera muy característica en la que de repente se dibujan los shoujos, en la que de repente se dibujan los shoujos con ciertos elementos, que si ves un shonen dices, no está exactamente así. No tiene por qué ser, pero sí pasa. O hay ciertos elementos en la narrativa, etcétera, como que comparten, que claro, tiene sentido, al final están intentando apelar al mismo público, pero que no tiene nada que ver con el tipo de historia que es o con el género de la historia. Y un poco, volviendo, este es como un rant, este es un rant un poco alejado, quizá un poco medio alejado del tema, pero pensando en que hicimos un círculo de estudio, queríamos de ver, bueno, ¿qué vamos a leer? Y justo hay algunas cosas que las elegimos por sus demografías o lo representativas que son dentro de sus demografías o por que nos parecen historias que dentro de su demografía podrían ser más conocidas o por sus temas o por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco mi rant siempre es ese, que la obsesión con las demografías nos va a acabar, nos va a acabar matando. Bueno, no, la obsesión que tienen las empresas con las demografías de manga nos va a acabar matando. Y la obsesión que tienen los hombres que están obsesionados con mucha obsesión, lo siento, que están hiperfijados en demostrar que el seinen, según ellos, es la mejor demografía y probablemente han leído uno y no saben que Witch Hat Atelier es seinen, pero que están hiperfijados en eso. Y los menciono a ellos sobre todo porque son los que más enjundia le meten a este power scaling de manga muy raro que tiene la gente. No son los únicos, o sea, no, de verdad, no son los únicos. Y también en este power scaling raro que luego hacen entre editoriales, librerías y gente random en internet, como que se les olvida que justo hay otras demografías. Digo, Raquel ya mencionó al hentai, pero es que yo siempre me acuerdo de un miembro de mi familia, alguien de mi familia que al ver mis prints de anime dijo, ¿sabías que hay porno pero en manga? Y yo, hentai. No sé por qué se le ocurrió que yo no lo iba a saber, pero siempre es una anécdota que recuerdo, porque no sé por qué sintió la necesidad de decirme eso. Em,
y así. Y ese es un poco mi rant. La verdad es que siento que si voy a explicar qué son demografías, siempre hago un poco, siempre me quejo un poco de todo esto, porque como que, no sé, pone varias cosas en perspectiva. Y porque yo soy una obsesiva del tema. Yo estoy de acuerdo con tu rant. Es lo único que puedo decir al respecto, porque sí. O sea, creo que es algo que digo bien seguido luego en el podcast, sin importar el tema de que estemos hablando, que siento que las etiquetas son muy útiles para ciertas cosas, pero para otras luego no. Entonces siento que básicamente eso resume, o sea, como clasificación, cómo lo usan ellos está muy bien y también, por ejemplo, cuando se quiere como hablar de la historia, pero cuando se vuelven una cajita en la que la gente como que tiene sus ideas raras y justo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, de cuál es la mejor demografía o cuál es todas esas cosas, pues ya valió. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, es lo único que puedo decir al respecto. Ah, no, que incluso, o sea, uno dice, bueno, en Japón funcionan, y lo cierto es que funcionan, las revistas funcionan, pero también se vuelven como unas cajitas, o sea, hasta el día de hoy la Jump sigue sin tener editoras mujeres porque como su demografía es para chicos, claramente las mujeres no saben que están, las mujeres no saben que están editando y muchos mangakas no se y muchos mangakas en ciertas demografías, sobre todo en el shonen y en el seinen, optan por ocultar su género también, como Furudate. Yo no sé si Furudate es hombre o mujer. Tengo mis teorías, pero nunca sabremos si Furudate es hombre o mujer. Em, o se hacen como estas teorías de, oh, un shonen que tiene buenos personajes femeninos, como por 2 capítulos. Seguro la autora es mujer y resultó que no era. Ese fue Jujutsu Kaisen y después quedó muy obvio que no era mujer. Terrible huida hacia adelante la de ese manga. Todavía me duele. Pero, pero sí, como que siguen siendo estas cajitas un poco, que es como de, bueno, sí, te funcionan para vender, pero ¿te están ayudando artísticamente a algo? Y digo, y a mí me gusta la taxonomía y la clasificación y siempre como que ayuda un poco a ver qué tan variado lees si lo distribuyes así, pero pues al final es como la categoría son las categorías de alguien más y no sé. Pero bueno, todo esto un poco tenemos la idea de hacer un círculo de estudio de manga. Perdón, sé que suena como publicidad, Pero sí pero lo es. esto no es específicamente, este pedazo no es específicamente publicidad. Pero tenemos como la idea de hacer un club de manga, un club de manga, un club, Sí, un club de círculo manga. de estudio. Sí, es como un club de manga, pero más, más mamador al final del día. Tuvimos la idea un poco de hacer un círculo de estudio, porque a pesar de que en nuestros círculos otakus no hay hombres, prácticamente, o sea, hay unos cuantos, y que lo que leemos mayormente no lo escribieron hombres o leemos 50-50. Todavía existe esta idea de que el manga y el anime son, o sea, allá afuera, en el mundo más normie, de que el manga y el anime no son algo de chicas. Por eso, y por eso este podcast se llama así. Todavía está esta idea de que no es algo que lean o les interese a las mujeres o que a las mujeres que les interesa es porque son raras. Y uno puede de repente tener esta idea de que esas cosas ya se han movido mucho. O sea, porque como yo, estás en círculos fuyoshis donde los hombres cis, hetero, prácticamente son inexistentes, o estás en círculos donde hay muchas mujeres, mucha gente queer, y de repente te asomas al mundo normie y ves lo que opinan del anime y del manga, y como que todavía tienen esta idea de que son cosas de hombre, que hacen hombres y que leen hombres. No sé, yo me acuerdo mucho porque cuando pusimos en libros bifortipos, eh, en el Guadalupe Reinas, en el maratón de lectura, como consigna, lee un manga, un volumen de manga, mucha gente estaba genuinamente sorprendida de que Hiromu Arakawa fuera mujer y que hubiera escribido Full Metal Alchemist. Porque como que no les computaba, como que no les computaba
porque justo a la gente con la que habían tenido contacto, que estaba metida en el manga y el anime, no les daba como la impresión de que o leyeran mujeres o les interesara leer mujeres o que no se les hacía una historia, no sé. Entonces, un poco viene de eso, el querer hablar un poco de las mangakas y ya, juro que ese pedazo no fue publicidad. Pues hablando, ya que dijiste, ya que mencionaste, introdujiste esto de lo del círculo de estudio y pues igual y platicar un poquito más por si se quieren como animar a unirse, pues les vamos a platicar así súper rápido en realidad de en qué va a consistir, porque ya les pasamos la información respecto a los días y el precio y de todas esas cosas. Pero bueno, es como de, bueno, ¿y qué vamos a hacer en este círculo de estudio? Pues hay muchas cosas que hay que hablar de manga y leer y todo. Entonces, básicamente las sesiones de lectura, bueno, más bien las sesiones en las que va a ser este círculo de estudio van a ser sesiones para comentar el manga que vamos a leer durante el tiempo entre sesión y sesión. Nosotras dividimos cada sesión con una temática. Van a ser 8 sesiones, entonces escogimos 8 temáticas y 8 mangas diferentes. En algunas temáticas vamos a dar incluso la opción de todos, no van a leer los 2 mangas, de hecho, no van a tener que leer todos los mangas completos porque pues tratamos de escoger mangas que fueran o autoconclusivos o breves en su mayoría, pero pues también hay algunos que sí son un poquito más extensos, entonces pues vamos a comentar nada más pues el primero, segundo, los primeros volúmenes nada más para que no se nos asusten. Y pues van a ser estas sesiones en las que ya previamente habiendo leído el manga, pues vamos a conversar sobre él. Pero además también pues vamos nosotras a dar como una introducción respecto a el tema del día, digamos. Vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que ya platicamos aquí, pero específicamente de cada uno de los mangas y de las autoras que vamos a estar analizando, del contexto histórico, del contexto personal de cada una de estas autoras. Y pues va a estar bonito, siento yo. Sí, va a estar interesante y bonito. No sé, yo quiero leer manga. Intentamos hacer como equilibrio entre mangas muy conocidos y mangas un poco menos conocidos o mangas de los que nos interesa platicar porque al final hacer esto, tener algo que decir y ya. Les puedo adelantar que vamos a leer un pedazo de La Rosa de Versalles, eso sí, y que vamos a tocar otros clásicos como Full Metal, que en mi opinión es el mejor manga shonen que se ha escrito en la historia, pero que también vamos a leer otras cosas un poco más conocidas, un poco menos conocidas como Helter Skelter, que la verdad es que me olvidó el nombre de la autora, pero Helter Skelter es un manga buenísimo, un poco de terror, pero no de terror. No sé si me explico. Que vamos a tocar un poco el tema del BL y el GL. Me parece como que muy importante tocarlo porque siempre hay como una idea preconcebida de lo que es el BL japonés. Em, y ya. O sea, puedo decirles los títulos, eso sí, pero déjenlos busco. Sí, Fullmetal, La Rosa. Yona y Fruits Basket, la verdad es que a mí me interesaba mucho platicar de esos dos, especialmente cuando hablamos de shoujo, My Broken Mariko y Helter Skelter, que creo que se lee y hay poco scan de yosei, se licencia poco yosei y todo eso acaba en la consecuencia de que se lee menos yosei de lo que de lo que uno piensa, pero me parecía una demografía fascinante por los temas que usualmente tocan los mangas que están allí, en una multitud variadísima de géneros. Clover de las Clamp, porque me interesa mucho hablar de las Clamp. Y de que ante la duda ellas siempre están haciendo un fanfic de los yoyos. El Yuri Verde, porque creo que se ha estado hablando mucho de él y me interesa un poco platicar de todo este fenómeno. Se me olvidó el título completo, pero el de Rumspringa. Los mangas cuando hablan de Estados Unidos lo hacen de una manera muy interesante y este es un BL. Y de Koboko Sugar Days, que la verdad es que me interesó agregarlo un poco porque el slice of life japonés es muy interesante por sus enfoques. No sé, además de que es BL, pero bueno. Y yo creo que en mi opinión el mejor manga que se está haciendo en este momento
que es Witch Hat Atelier. Para mí no hay duda de que es el mejor manga que se está escribiendo. Quizá Raquel tenga otras opiniones, pero para mí Witch Hat Atelier es el manga y por eso queríamos un poco hablar de él. Nos encantaría poder hablar de todo lo que nos gusta, pero la verdad es que ya metimos 8 sesiones por ahorita. Bueno, ahorita todavía está de descuento en 1,200, que son como $60, que son menos de $10 por sesión. Y no podíamos hacerlo más largo. Quisiéramos, la verdad, pero en algún momento nos teníamos que detener. Ay, sí, a mí me encantaría que durara todo el año, pero también luego es un poquito cansado y creo que sí está bien. Creo que así como lo condensamos va a estar interesante, bonito y también de alguna manera es, o sea, ya sea que te guste ya el manga y que incluso ya hayas leído algunas de estas historias, creo que va a estar interesante también para aquellas personas que nunca hayan leído manga, también una como introducción a pues nuestras historias favoritas y pues también historias que creemos que son muy buenas y que pueden ser excelente introducción. Y pues sí, va a estar cool. Pero bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Y la verdad es que si esto tiene éxito, o sea, sé que no solemos hablar tanto de nuestro trabajo aquí, pero si esto tiene éxito, siempre pienso que puede existir el volumen 2 de Tankobon, así que ojalá. Sí, estaría bonito que pudiéramos hacerlo después más. Entonces, pues les esperamos. Se pueden inscribir en la página de Libros y Tipos, www.librosb4tipos.com. Ahí en la pestañita de talleres está ya nuestro taller. A ver, de nuevo, bueno, es que no es un taller, pero está en la pestañita de talleres. Nosotros le decimos taller a todo. Aunque no sea. Y ya le está dando un tic en el ojo. Y además, usualmente Libros Bifortipos tienen facilidades de pago si le escriben al correo o si preguntan. Entonces, cualquier cosa ya saben. Por preguntar no pasa nada. Así es. Entonces, pues ahí les vemos. Y pues eso es todo por este episodio. No van a haber secciones finales por 2 motivos. Uno, este episodio ya duró un montón. Esperamos que haya sido interesante para ustedes. Y el motivo 2 es porque no nos han hecho preguntas, oye. Muy triste. No, nos han hecho comentarios. Hoy vi uno. Sí, yo también vi uno, pero no preguntas. Entonces, se aprecian mucho los comentarios, por supuesto. Pero pues también háganos preguntas. Nos gusta contestar cosas frikis o lo que sea. Nos encanta contestar cosas. Así es. Tenemos un podcast porque lo que tenemos es opinionistas. Exactamente, nos gusta hablar y opinar. Sí, y porque la verdad es que sí, y fuera de eso, en la otra sección, si habláramos de los brain rots actuales, yo volvería a decir lo mismo que llevo diciendo un año, entonces les vamos a dar un descanso. Así es, justamente por eso no van a haber secciones finales. La verdad es que yo tampoco tengo ningún brain rot nuevo, entonces también fue como de que, bye. pero bueno. Ahora entiendes mi struggle. Sí, pues es que Pero bueno, la siguiente vez les puedo platicar de Thousand Notes. muy bien. Todavía no es, pero está cerca. Así que por hoy tengan un descanso. Así es. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y pues esperemos que les haya sido interesante, útil, que hayan aprendido alguna cosa nueva y pues les esperamos en nuestros grupo de estudio de manga, Tankobon. Y nos vemos en junio para otro episodio del podcast. Así es. Algo gay seguramente. Adiós. Gracias por escucharnos, somos unicornios. A nosotras nos encuentras en nuestras redes sociales. @neapugline y @hitsuki. También pueden seguir al podcast en Twitter como @notunicornspot y en Blue Sky como nosomosunicornios.bluesky.social, donde pueden comentarnos sobre el podcast, sugerir temas o enviarnos sus preguntas. Hasta la próxima.